Bueno, buenas tardes a todos. Nos encontramos nuevamente, ahora ya en la segunda clase, en el segundo encuentro del módulo de Introducción a las Energías Renovables. Recuerdan que la clase anterior estuvimos comentando diversos conceptos que tienen que ver con la percepción de la palabra energía en nuestro lenguaje cotidiano, en el día a día, y habíamos comentado entre los compañeros distintas, eh, distintos conceptos, vuelvo a decir, y también lo que escuchamos cuando escuchamos hablar de energía. ¿Se acuerdan que en un momento hablábamos de los titulares de noticias, en donde escuchábamos la palabra energía, donde escuchábamos que hablaban sobre ese concepto y que muchas veces lo manejamos y lo decimos todos los días y no ahondamos en el concepto puntualmente? ¿Se acuerdan que hablábamos de, por ejemplo, las reservas de energía que tiene nuestro país? Hablábamos de los alimentos, la energía de los alimentos, ¿sí? Cómo influía en nuestras actividades diarias. Hablábamos también de los biocombustibles, que eran naftas entre comillas, les decía yo, naftas hechas a base de maíz o de otros vegetales. Se había hablado también, en un momento surgió el comentario de los cortes de luz, que fueron masivos y que no solo fueron en nuestra provincia, sino que a lo largo de nuestro país, y ahí un poco nos vinculábamos con esto de la demanda energética, si nuestro país o nuestra matriz energética estaba preparada para poder brindar la cantidad de energía que se necesitaba. Entonces, hablábamos un poco de la inversión también, del crecimiento no planificado de la población, de los núcleos urbanos. Entonces, teníamos el concepto de energía involucrado en distintas situaciones. En un momento también uno de los compañeros me hablaba de el calentamiento global, que también lo vamos a ver un poquito hoy, asociado a uno de los conceptos que vamos a tratar. Entonces, quería hacer este repaso breve de todos los conceptos que vimos en la clase anterior. Lo único que me está faltando destacar es la energía como magnitud física, ¿sí? En la clase anterior fuimos ahondando en los distintos conceptos y abordando desde las asociaciones que ustedes podrían llegar a realizar y armando conceptos como, por ejemplo, este de la energía como magnitud física. ¿Qué significa que la energía sea una magnitud física? Dijimos que se puede medir, ¿sí? Y cuando digo medir, digo comparar con un patrón. Y cuando lo puedo comparar con un patrón, puedo asignarle una cantidad, ¿sí? Una cantidad formada por un número y por una unidad de medida, ¿sí? Todo esto vimos la clase anterior. ¿Se acuerdan que hicimos un análisis también de distintos fenómenos naturales? Hablamos de las fuentes de energía, hablamos de la energía a lo largo de la historia, ¿sí? Hablamos un poco de la revolución industrial. Y por último nos centramos en una clasificación general de los tipos de energía. ¿Se acuerdan? Energías primarias y energías secundarias, ¿sí? Hoy vamos a continuar a partir de ese concepto, ¿sí? A partir de esas energías primarias y secundarias, que incluso ustedes tienen un gráfico que me gustaría que lo repasen para ir ahondando un poco en esto de este concepto de energía primaria como aquella que está disponible en la naturaleza y que no se ha transformado aún, ¿no? Y la energía secundaria como esa forma de energía que se obtiene en centros de transformación, ya vamos a ver cómo lo llamamos a cada uno, a partir de formas de energía primaria, ¿sí? Esto lo vimos en una clasificación, en un gráfico, y hoy vamos a ahondar un poquito más en lo que son las fuentes de energía. Puntualmente, en forma global, vamos a ver las energías no renovables. Si nos queda tiempo, vamos a ahondar también un poco en las energías renovables, pero nos vamos a centrar en estas que son las que van a ser tema hoy y que son temas en la actualidad también, ¿no? Comencemos entonces. Vamos a ver un poco este concepto de energía útil. Fíjense, la energía útil es la energía en la forma en que finalmente es utilizada en los sectores de consumo, ¿sí? En movimiento, luz.
calor. Y fíjense que ahí yo les pongo en la diapositiva, se obtiene como resultado de las transformaciones que realizan los equipos y artefactos a partir de las energías secundarias. Y esto que hablábamos recién, ¿no? Como por ejemplo, yo les dije, la energía secundaria es una forma de energía que yo obtengo en centros de transformación a partir de energías primarias. Eso es lo que dijimos recién. Ahora bien, un ejemplo, la electricidad que yo produzco en usinas, ¿sí? La nafta, el diésel, el gasoil, todas energías secundarias producidas estas últimas en refinerías a partir del petróleo crudo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos separando y vamos ahondando más en energías primarias y secundarias. Fíjense cómo seguimos ahora. Vamos a ir puntualmente a las fuentes y flujos de energía, ¿sí?, en una sociedad. Ese es el tema global de hoy. Fíjense, ahí dice, las fuentes de energía son recursos naturales que nos brinda la naturaleza, ¿no? Obviamente, y de ellas podemos obtener la energía utilizable para nuestras actividades, ¿sí? Algunas de las fuentes de energía más importantes, de hecho, las dijo un compañero la clase pasada, la luz del sol, el petróleo, ¿sí? El gas natural, el agua, el viento, todas nombradas por ustedes mismos en la clase anterior. De esta manera, podemos darnos cuenta que las fuentes de energía nosotros podemos considerarlas como renovables o no renovables, ¿sí? ¿Son renovables? ¿Se acuerdan en función de qué definíamos si eran renovables o no renovables? ¿Se acuerdan que hablábamos de la velocidad con la que se recupera el recurso, ¿no? El recurso natural. Entonces, podemos decir que son renovables todas aquellas que se reponen a una velocidad mayor que la que nosotros utilizamos, ¿no? Por ejemplo, la luz solar, ¿sí? La fuerza de los vientos, eh, la energía producida a partir de biomasa, ¿no? Se me ocurren ejemplos, eh, las fuentes de energía que se encuentran en riesgo de agotarse, ¿no? Esto ya en un contraste con lo que estamos hablando. Las fuentes de energía que se encuentran en riesgo de agotarse por ser utilizadas por el hombre en un lapso menor en el que pueden renovarse, ¿no? Por ejemplo, el petróleo, el gas natural, se van a conocer como fuentes de energía no renovables. Y es un concepto que tenemos que tenerlo claro, porque a partir de esta clasificación nosotros después vamos a ver de dónde las obtenemos, ¿no? Y cómo las podemos utilizar. Bien, vamos a ahondar un poquito más. Fíjense en esta clasificación. Fuentes de energía existen en una cantidad limitada, y acá aparece el concepto de recurso limitado, finito, ¿sí? Lo vamos a ver también como recurso finito, no es infinito. Entonces esas componen las energías no renovables, ¿sí? Por ende, las energías renovables son las que existen en una cantidad ilimitada en la naturaleza. Dentro de las energías renovables, energía hidráulica, biomasa, energía geotérmica, energía eólica, energía solar, que estaban ya en el cuadro como dentro de los tipos de energía, no sé si se acuerdan. Y luego tenemos las energías no renovables que van a ser nuestro punto de estudio hoy, ¿sí? Estas energías no renovables que ustedes ven clasificadas como petróleo, carbón, gas y energía nuclear, son todas aquellas cuyas reservas naturales, como dice ahí, son finitas o son limitadas, ¿sí? Es decir, que si nosotros las utilizamos, no se regeneran en tiempos geológicos cortos, ¿sí? Entonces, por ahí volvemos al mismo concepto. ¿En qué velocidad se renueva el recurso? Y en función de eso lo estamos clasificando, ¿no? Fíjense, las energías no renovables son aquellas cuyas reservas naturales son finitas
tienen una gran diversidad de aplicaciones en todos los sectores de consumo. La red de suministro de combustibles desarrollada en las últimas décadas permite que alcancen casi cualquier punto geográfico. Ahora bien, ¿cuál es la desventaja de estas energías no renovables? Yo se lo pongo muy general, muy global acá, cuando dice generan emisiones nocivas para la atmósfera y el ambiente que contribuyen al cambio climático. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto del calentamiento global? Bueno, está muy asociado con esto del cambio climático, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el uso de esas energías renovables tiene que ser lo más responsable y lo más restringido posible. De ahí que tenemos una política de implementación de energías renovables, de utilización de energías renovables y de tratar de incorporar a nuestra matriz energética las energías renovables, ¿no? Vamos a ir analizando cada una de las energías no renovables. Comencemos por el carbón, ¿sí? El carbón resulta, ¿sí?, de la fosilización de biomasa esencialmente terrestre. Por ejemplo, los bosques carboníferos que existen hace 300 millones de años tienen cualidades, sus cualidades son sumamente variables y dependen puntualmente del contenido de cenizas, impurezas o materiales volátiles, ¿sí?, que contienen. Es un recurso natural y se extrae también con técnicas de minería, ¿no? Ahora bien, ese carbón tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes como estos que yo les planteo acá. Fíjense, como ventaja es abundante, ¿sí? Se vende a precios relativamente estables, es almacenable, su transporte, acá puntualmente les hablo de vía marítima, pero en general su transporte resulta poco oneroso, ¿no? Ahora bien, ¿qué inconvenientes encontramos? Fíjense, la combustión del carbón produce las cantidades más elevadas de gases de efecto invernadero, esto que les comentaba hace rato. Produce sulfuro de hidrógeno, óxido de nitrógeno y polvo, que son contaminantes de la atmósfera, ¿no? Después vamos a ver, si quieren en algún momento, qué pasa cuando, por qué esto es tan nocivo. A ver, qué pasa cuando mezclo sulfuro de hidrógeno con agua, qué reacción tengo, y vamos a entender por qué es tan compleja, o por qué se lo menciona dentro de los inconvenientes, ¿no? Perdón. Yo acá les puse un link, me cambio la diapositiva, de un artículo periodístico de una publicación científica, en donde les dice y les habla un poco de lo que es el consumo de carbón, perdón, a lo largo de los años y cómo ha crecido en el último periodo, ¿no? Fíjense, acá dice, el consumo de carbón, un histórico combustible en el mundo, aumenta a 450 millones de toneladas, o alrededor de un 6% durante el año pasado, 2022, a nivel global, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, un informe recogido por Visual Capitalist. Es una de las revistas que yo había elegido para que vayamos analizando diferentes artículos. Y es importante que, si bien es cierto, nosotros vamos a ahondar en teoría, pero también que estemos actualizados eh, con las investigaciones y con los datos, con los índices que manejamos tanto a nivel país como a nivel mundial. Acuérdense que nosotros vamos a analizar la matriz energética no solo de nuestro país, sino del mundo, ¿sí? Si bien es cierto, hay cambios geopolíticos, ustedes después, cuando hagan clic en este link, se van a dar cuenta que eh, las mayores reservas siguen estando en Arabia Saudita, Canadá, Venezuela. Creo que en la diapositiva que sigue tenemos algo de esto. Ahí está, fíjense.
acá hace una proyección, la revista, ¿no? Y el sitio de publicación hace una proyección entre lo que fue el 2021 y una proyección hacia 2024, ¿no? Fíjense cómo va variando la utilización, la producción de consumo, y nosotros estamos obviamente por debajo de esos números, ¿no? Como país. Es importante que lo lean, después hagan clic, y vamos a hacer una actividad con todos los artículos que yo voy a ir pasándole para comentarlos en la próxima clase. Todas las clases que vayamos haciendo y en las que vamos a ir avanzando, siempre vamos a ir repasando la clase anterior. No de la misma manera, algunas veces haré preguntas, otras veces plantearemos un disparador y ustedes a partir del análisis de estos artículos, por ejemplo, vamos a poder ir elaborando y analizando también cada uno de los artículos que lean, de los videos. Hoy hay un videito también muy interesante. Así que bueno, no les voy a adelantar mucho más, pero sí tengan en cuenta eso, ¿no? El análisis de diferentes artículos, no solo los que yo publique, ustedes pueden analizar otros por su parte y también traerlos y comentarlos en la próxima clase, ¿sí? Vamos a ir ahora con el petróleo, ¿no? El petróleo es una mezcla de hidrocarburos líquidos, ¿sí? Producto de la transformación, dice acá, de microorganismos prehistóricos a lo largo de millones de años. Volvemos de nuevo un poco a este concepto de el periodo en el que se regenera. Fíjense que acá estamos hablando de millones de años, entonces no queda duda sobre la clasificación de como energía no renovable en cuanto al petróleo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, fíjense, fácil de transportar, de almacenar, de utilizar, ¿no? Y hay una existencia de un mercado mundial y de un precio de mercado mundial también, ¿no? Ahora bien, como inconveniente, nosotros tenemos que, obviamente, tiene una fuerte contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero, puntualmente dióxido de carbono, pero también, fíjense, metano y óxidos de nitrógeno. Ya vamos a ver también cuando veamos el gas natural cómo está compuesto. Pero puntualmente es esto, ¿no? Esta contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero. Fíjense que si ahondamos un poquito más, podemos decir que el petróleo nosotros lo encontramos en el subsuelo, ¿no? A miles de metros de profundidad, y está atrapado en poros de diversas rocas. Fíjense que ahí en la misma definición dice producto de transformación de microorganismos prehistóricos. Entonces es lógico que lo encontremos a estas profundidades, ¿no? Se extrae obviamente a través de pozos, como este que estábamos viendo en la imagen que yo había puesto en la diapositiva. ¿Qué más podemos decir de petróleo? Vamos a hablar de las características. En función de las características y de los tratamientos a los que yo voy a someterlo al petróleo en las refinerías, el crudo se transforma en diferentes productos, ¿sí? No es un único producto, sino que de acuerdo al proceso voy a tener diferentes productos finales, ¿no? O productos en proceso. Y entre esos productos, principalmente, tenemos combustibles por un lado y lubricantes, ¿sí? Ahora, también se lo utiliza como materia prima destinada a la industria química, a la industria petroquímica, y forma parte obviamente de diferentes procesos para elaboración de diferentes materiales, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la situación actual con respecto al petróleo? El petróleo es la primera fuente de energía a nivel mundial, ¿no? Representa aproximadamente entre un 30-32% de la producción de energía primaria del planeta. Y bueno, los principales yacimientos los podemos encontrar en Medio Oriente, América del Norte, América del Sur, Rusia,
África septentrional y occidental, y también Indonesia. Yo les voy a mostrar ahora, fíjense, datos de los países con más reservas. Siempre les voy a dejar la fuente, el link acá para que lean el artículo completo. También es de la misma revista en la que les puse el artículo del carbón, la misma página, ¿no? Fíjense, 14 países representan el 93,5% de las reservas probadas de petróleo a nivel mundial, ¿no? 14 países representan el 90%. Venezuela tiene más de 304 millones de barriles. Fíjense que es uno de los productores más importantes de América del Sur. Arabia Saudita, 298 millones. Canadá, 170 millones de barriles. Y después hablamos un poco de lo que son las reservas, ¿no? Reservas de Canadá y Venezuela son crudos pesados, por lo tanto la extracción es más costosa. También tiene que ver con el proceso con el proceso que tengo que hacer para obtenerlo como energía primaria. Venezuela tiene la mayor participación de reservas globales, fíjense, un 18%. Esos son los 3 primeros puestos, y después los demás cierran el ranking mundial, ¿no? Está Irán, Irak, Rusia, Kuwait y los Emiratos Árabes. Me está faltando cómo estamos en nuestro país, ¿no? Vamos a ver acá, en este link, yo les voy a contar, voy a adelantar un poquito porque quiero explicarle lo que es gas natural. Y fíjense acá, participación de cada cuenca de producción natural de petróleo y gas natural. Entonces, en nuestro país, ¿tenemos producción de petróleo? ¿Tenemos extracción de petróleo? Sí. Y estas son las participaciones. Esto está también el link de la fuente y está desarrollada la explicación. Entonces, a ver, ustedes como estudiantes, yo les voy a ir mostrando datos y gráficos para que empecemos a analizar. Yo les puedo dejar los índices, pero un índice, un gráfico, un porcentaje no sirve de nada si no hacemos el análisis posterior. Entonces, yo puedo ver un gráfico en donde me diga cuál es el principal país con reserva de petróleo a nivel mundial, pero si no lo acompañamos con la situación política, económica, asociada al concepto de energía que estamos viendo, por ahí queda como un gráfico vacío. ¿Qué necesitamos hacer? Siempre ir a la fuente, leer la información y analizarla, ¿sí? Así que prepárense que en la próxima clase ustedes van a hablar mucho más que yo, seguramente. Volvamos un poquito. Vamos hacia atrás. Ahí está. Vamos a hablar ahora de lo que es el gas natural. Fíjense acá. El gas natural, yo acá al costado les pongo como un poco más didáctico, porque podría haberles redactado, igual el apunte lo tienen en la plataforma, seguramente ya lo vamos a colgar también. Les pongo la composición de lo que es el gas natural. Fíjense que el gas natural es una mezcla, ¿sí? Una mezcla de hidrocarburos ligeros se llaman, y está compuesta esencialmente por metano. En este gráfico lo tomamos como casi un 90% de metano. Puede variar entre un 70 y un 98% de metano. La composición puede variar. Y está combinado con estos gases que ustedes ven acá, con estos hidrocarburos, perdón, que es el etano, propano, butano, pentano y nitrógeno. Fíjense, el índice de dióxido de carbono también bastante chiquito, pero aún así es mayor que el pentano, ¿no? ¿Dónde lo puedo encontrar? En el subsuelo, producto de la descomposición de microorganismos, también descomposición de microorganismos prehistóricos a lo largo de millones de años, atrapado en los poros de diversas rocas y asociado con el petróleo y el carbón mineral, los que vimos previamente, ¿no? Se utiliza en las centrales térmicas para producir electricidad, aunque tiene usos directos en calefacción, cocina y transporte, en lo que más lo utilizamos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Fíjense acá.
es la menos contaminante de las energías fósiles, ¿no? Su combustión no genera polvo, hollín, humo, produce la mitad de los gases de efecto invernadero que el carbón y un tercio menos que el petróleo, lo cual también es significativo. Pero tiene una serie de inconvenientes y es que hay que recurrir a largos gasoductos para su transporte y su distribución, o licuarlo para su transporte en barco, por ejemplo, ¿no? Fíjense que yo ahí les dejo un link como para que ustedes puedan analizar. Yo ahora no puedo hacerle clic, no, pues se me va la diapositiva, pero básicamente para que ustedes puedan analizar la red de gasoductos de nuestro país. En datos.gov.ar, si ustedes hacen clic, les va a salir los gasoductos de transporte esto es información que provee el Enargas, tanto en el norte como hacia el sur de nuestro país, ¿no? Lo que sí vamos a analizar después es cuál es esa matriz. La vamos a analizar más adelante, así como vamos a analizar la matriz eléctrica, vamos a analizar el recorrido de los gasoductos. Pero sí sería interesante que vayan viendo los datos que provee el gobierno. Estos datos son los que encontramos en la página del gobierno. Les repito, es un dataset y los provee puntualmente el Enargas, ¿eh? Así que los vamos a dejar todo como link para que podamos analizarlo la clase que viene. Bueno, volvemos a la disposición en nuestro país. Fíjense, acá hago una comparación entre, en realidad la página hace una comparación entre lo que es el petróleo y el gas natural el año pasado, o sea que son bastante recientes los datos. Fíjense que en el noroeste tengo un 3% de gas natural contra el 1% de petróleo. En la cuenca neuquina también predomina el gas por encima del petróleo, al igual que la cuenca austral. En la cuenca cuyana, no. Tengo un predominio de petróleo sobre gas, lo mismo que en el Golfo San Jorge. Un predominio de petróleo de un 35%, perdón, contra un 8% de participación de gas natural, ¿no? Bueno, seguramente alguna pregunta van a tener, sobre todo después de que también leamos un poco los artículos y los datos, ¿sí?, que estoy proponiendo. La idea es invitarlos primero a leer, analizar y luego a que realicen las preguntas, ya sea a través del correo o las anotan y las planteamos la clase que viene y las vamos contestando. Pero es importante que hagamos este ejercicio, ¿no? Me quedo con la duda, la anoto, la realizo a través del mail o en la próxima clase, pero no dejen de preguntar. Por más simple que parezca, es necesario para ustedes y para sus compañeros escuchar las dudas y escuchar las aclaraciones y las respuestas también, ¿no? Así hacemos un poco más participativa la clase. Vamos a ver ahora la energía nuclear. Fíjense, en la actualidad dice se aprovecha la energía nuclear de fisión. Esto lo nombramos, ¿se acuerdan la clase pasada? No recuerdo, ahora uno de sus compañeros había puesto una pregunta en el chat sobre la energía nuclear, si era por fisión o por fusión. ¿Se acuerdan que la energía nuclear apunta al núcleo del átomo, ¿no? Acá habla de aprovechar esa energía de fisión cuando yo rompo los átomos y esa energía que se libera, ¿no?, la aprovechamos. Fíjense lo que dice acá. En la actualidad se aprovecha la energía nuclear de fisión que procede de la fragmentación de núcleos de los átomos, ¿sí?, fundamentalmente de isótopos de uranio. Al presente, la energía nuclear se utiliza casi en su totalidad, si no es en su totalidad, para
producir electricidad en las centrales nucleares que las vamos a ver en un ratito, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, tiene varias ventajas, aparentemente pocos inconvenientes, pero veamos qué tanto peso tienen esos inconvenientes, ¿no? Fíjense las ventajas. La energía nuclear no produce gases de efecto invernadero, contrastado con las otras energías que estábamos viendo. El precio del uranio, su mineral que alimenta a las centrales, solo representa una pequeña porción del precio del costo de la electricidad nuclear, ¿no? O sea, esto es relativo en función del costo de la energía nuclear. Las reservas de uranio son fácilmente almacenables y las centrales tienen una larga vida útil y un buen nivel de seguridad. De hecho, en julio del año pasado me ha tocado visitar una de las centrales nucleares en Atucha, en Zárate, y un poco nos comentaban esto de los procesos, porque habíamos ido puntualmente a analizar la seguridad de procesos, eh, y la forma y el control que tienen de la central hace que prácticamente pase esto, que tengan un buen nivel de seguridad. Ahora, para eso tienen un procedimiento bastante interesante. Ya cuando veamos puntualmente las centrales nucleares y su funcionamiento, les voy a comentar un poquito cómo a través de PLC controlan toda la central. Y hay dos personas que están en un lugar en la sala de control, que son las que permanentemente están mirando los tableros, que es una pared inmensa de tableros, y a través de diferentes procedimientos que ellos ya lo tienen totalmente internalizado, van controlando el funcionamiento de una central nuclear, ¿no? Bien, vamos a los inconvenientes. Requiere, por supuesto, de grandes inversiones iniciales y a raíz de esto que yo les comentaba, de un control, de esta política de seguridad, requiere un buen manejo de tecnología, ¿no? Fíjense, dice acá, la energía nuclear, además, debe hacer frente a los riesgos de escape de material radioactivo, accidente, pongo entre comillas, entre paréntesis, perdón, diseminación, uso militar o terrorista, administración de los residuos de fin de ciclo, que es un tema bastante interesante a tratar, y el desmantelamiento de las instalaciones, ¿no? Los procesos, ¿se acuerdan cuando yo les decía recién, perdón, la clase anterior que hablábamos de la parte ambientalista? Bueno, los procesos inician, ¿no? Realizan su actividad y en algún momento tienen un cierre. Bueno, hay que ver qué pasa con ese cierre de proceso, con ese fin de ciclo, con ese desmantelamiento y si queda o no un pasivo ambiental a tratar. Entonces, bueno, a esto apunta este punto de inconveniente en función de